había saludado. De favor, vayamos juntos a la Escritura, al libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos 13 al 15, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta. Está diciendo aquí Lucas, él fue el que escribió el libro de Hechos. Junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hagamos una oración antes de iniciar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro en Cristo, te pedimos tu ayuda, Señor. La necesitamos. Nos seguirás ministrando o suministrando, Señor, lo que necesita nuestro espíritu, porque ahí es donde está, donde comienza todo, allá en lo más íntimo, en lo más interior de nuestro ser. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para ser hacedores de tu palabra. Amén y amén. Estoy en una serie Confianza en Dios. El tema de esta conferencia lo he titulado La fe es acción. Así se llama, la fe es acción. Le digo algo acerca del tema de la conferencia. La fe o firme convicción es activa. Igualmente, o sin preferencias, hacia donde la encaminemos para tomar nuestras decisiones. Le vuelvo a decir esta verdad. La fe o firme convicción es activa. Igualmente, o sin preferencias, hacia donde la encaminemos para tomar nuestras decisiones. Fíjense cómo el comentario que hice iniciando esta conferencia, lo que dije de la fe. Porque la fe no es exclusiva hacia Dios, qué bueno fuera. No. La fe es a donde usted y yo la dirijamos. Puede ser a Dios, puede ser al mundo, puede ser a un pecado. O sea, la fe se va para a quien se la entreguemos, para ser más exacto. Su fe y la mía, a quien se la entreguemos, de ahí nosotros obtenemos los resultados o los efectos que de ello emana. Voy a leer algunos testimonios bíblicos para darme a entender mucho mejor. Empiezo con uno, ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Aquí voy a leer la versión Reina Valera 2015. Entonces el Señor dijo a Abraham, aquí sígame de favor, esto va a ser de bendición. Repito, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, aquí sígame por favor, a la tierra que te mostraré. Y después le dice el Señor en el versículo 2, yo haré de ti, aquí sígame por favor, yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré, ahí sígame por favor, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan, aquí sígame, maldeciré. En ti, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 4, aquí váyame siguiendo por favor. Abraham se fue, como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Verso 5, Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y a todos los bienes que habían acumulado en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Le explico, porque este es un testimonio que nos va a ayudar a comprender, a asimilar lo que es la fe en acción, en este caso hacia Dios. En Génesis 12, 1 al 5, en Génesis 12, 1 al 5, por medio de las vivencias o experiencias de Abraham, usted y yo vamos a observar o nos vamos a dar cuenta de qué, de la actuación de la fe. Porque repito, la fe se mueve, la fe nos mueve. Repito, por medio de las vivencias o experiencias de Abraham, usted y yo vamos a observar o nos vamos a dar cuenta de la actuación de la fe.
inicio. Allí en Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu tierra. Aquí sígame por favor. Dios no le especificó a Abraham a qué país iría, a qué ciudad iría, mucho menos le dijo, vete a tal calle, en tal casa, y ya tienes donde vivir, o te vas a ir a tal rancho y ahí vas a sembrar. No le especificó nada de eso. Simplemente Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Entonces, aquí la expresión vete habla de una orden, da a entender algo que alguien dice y que el que lo cree actúa. Enseguida Dios en el versículo 1, la parte B, después enseguida Dios le dice como una promesa a Abraham, en el versículo 1, la parte B de Génesis 12, le dijo, a la tierra que te mostraré, punto, a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 2, la parte A, Dios le dice a Abraham, y yo haré de ti una gran nación, y le sigue dando promesas, y yo haré de ti una gran nación. Pregunta, y yo le respondo, ¿qué movió o qué hizo que Abraham dejara la ciudad donde vivía, que era Harán? Repito, ¿qué movió a Abraham? ¿O qué hizo que dejara la ciudad donde vivía Abraham, que era Harán? ¿Dónde dice eso, hermano? Ahí en Génesis 11:31, Génesis 11:31, en la parte B. Ahí dice que salieron de Ur de los Caldeos, dice en el texto anterior, y en el versículo 11 de la parte, versículo 3, la parte B, dice que llegaron, que vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Esto que voy a decir ahorita no está en la Biblia, pero dicen los historiadores que Abraham, se quedó a vivir en Harán 5 años. Yo busqué, cuando yo encuentro datos así yo busco, pero no encontré ni un texto. Pero según los historiadores dicen que Abraham se quedó a vivir en Harán 5 años, que todavía no saben si era Mesopotamia, de donde venía Abraham, o ya era Caldea, otra nación. Pero en fin, este dato lo estoy dando por lo que voy a seguirle compartiendo. Otro dato importante aquí en Génesis 12:4, dice que cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años de edad. ¿Alguien tiene aquí 75 años de edad? No, ¿verdad? Hay veces que a los 60 años, no, yo quiero mi tarjeta del bienestar, pero yo no quiero salir de Ocotlán. Bueno, Abraham, ¿qué lo movió? Porque esa es la pregunta aquí. ¿Qué movió a Abraham a dejar su ciudad a los 75 años? Ya llevaba 5 años ahí, es decir, ya estaba establecido. ¿Qué lo movió para que Abraham se desplazara de aquí? Le respondo, a Abraham lo movió su fe en Dios. A Abraham lo movió su fe en Dios. Es decir, Abraham le creía firmemente a Dios. Abraham le creía firmemente a Dios. Y de allí se sometió a la orden que Él le dio. Esto es muy importante por la serie Confianza en Dios. Para que usted y yo nos movamos, para que usted y yo nos traslademos en diferentes lugares para diferentes acciones, lo primero que tú y yo necesitamos es creerle a Dios. Que tu fe y la mía no sean las promesas de Dios. Que tu fe y la mía no sean los mandamientos de Dios. Que tu fe y la mía sea Dios. No sé si me doy a entender. El objeto de la fe de Abraham no eran las promesas, no era lo que lo movía. No, el objeto de la fe de Abraham era Dios. Eso es algo que todo creyente, todo varón y mujer necesita. ¿Para qué? Para que cuando Dios dé una orden, cuando Dios dé una promesa, lo sigamos al pie de la letra. Sea para hacer o sea para no hacer. Espero darme a entender con lo que dije anteriormente. Sea para hacer o sea para no hacer. Muchas veces nosotros, los cristianos, cristianas, los hijos, hijas de Dios, tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso muchos nos metemos en una diversidad de problemas impresionante. Pero bueno, sigo enseñando con el testimonio de Abraham.
Entonces, aquí la siguiente pregunta es, bueno, ¿y de dónde Abraham tenía esta fe? ¿De dónde Abraham tenía esta fe? Respuesta, de su compañerismo con Dios. ¿De dónde tenía fe Abraham? De su compañerismo con Dios. Sigo leyendo Biblia, Génesis 12, versos 6 al 8. Génesis 12, versos 6 al 8. Leo ahora la versión Nueva Biblia Viva. Abraham atravesó toda la región de Canaán hasta que llegó a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. En ese tiempo los cananeos eran los que vivían en aquella región. Versículo 7, el Señor se le apareció allí a Abraham y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Sígueme ahí, por favor. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor. ¿Abraham tenía comunión con Dios? Se lo vuelvo a leer. El versículo 7, la parte final. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor, porque se le había aparecido allí. Verso 8, después Abraham salió de aquel lugar y viajó hacia el sur, a la región montañosa que queda entre Betel por el oeste y Jai por el este. Ahí sígame por favor. Allí estableció su campamento e hizo un altar al Señor e invocó su nombre. ¿Abraham tenía comunión con Dios? De ahí brota la fe. De ahí brota el que Dios sea el motivo de nuestra fe. De ahí brota. Le enseño más. Le enseño más. Para que su fe y la mía, y de ahí confianza, esté dirigida o encaminada a Dios y por obvias razones a sus mandamientos o promesas, es necesario estar convencido de quién es Dios. Se lo vuelvo a decir. Para que su fe y la mía, y de ahí nuestra confianza, esté dirigida o encaminada a Dios y por obvias razones o por ende a sus mandamientos o promesas, es necesario estar convencido de quién es Dios. Por ejemplo, el carácter de Dios. Le digo solo uno, porque son un montón. Dios es fiel, lo acabamos de cantar. Pero cuando no creemos que Dios es fiel, entonces lo que venga de Él, pues no, definitivamente en algunas pocas ocasiones lo ponemos por obra por muchas razones, pero no por fe, y eso es bien importante. Necesitamos creer quién es Dios, creer en Dios. Entonces, algo que firmemente necesitamos quienes buscamos de Dios es esto. Que tú y yo estemos convencidos de que Él es Dios y de quién es Dios, porque de otra manera difícilmente nosotros haremos lo que Él dice, y si no damos los primeros pasos en el cristianismo, pues no vamos a confiar. ¿Por qué? Porque así inicia la andadura con Dios. Primero es fe y luego es confianza. Entonces, estar convencido de quién es Dios. Primero, el carácter. Es decir, Él es fiel, Él es honesto, Él cumple, Él es sincero, Él es leal. Le puedo mencionar muchos rasgos del carácter de Dios, pero también pero también estar convencido de quién en Dios, en sus capacidades o sus atributos. Esa es otra. Que Dios es, ¿qué? Todo suficiente, todopoderoso. Que Él tiene el control de todo, que a Él no se le va nada, o que Él todo lo sabe. ¿Sí estamos convencidos que Dios todo lo sabe? ¿Sí estamos convencidos que Dios todo lo puede? Por ahí empieza. Cuando nuestra fe, el objeto de nuestra fe es Dios, ya dimos un paso bien grandote. Porque lo que Él pida. Lulú, te vas a ir a predicar a Irak. ¿A dónde? A Irak. Pero si no ando con mi saco ese negro que me tapa, nada más veo los ojos para no tropezarme, me matan, y allá son de otra religión, y si hablo de Cristo me matan. Perdón, hermanita, por tomar su nombre. Estoy ejemplificando nada más eso. Pero cuando uno está convencido quién es Dios y Dios realmente nos está enviando, nos vamos. Hace años, muchos años, un hermano muy amado por nosotros, siervo de Dios, en la congregación donde estaba,
Él era director de alabanza ahí. Mis respetos para este hermano. Él era director de alabanza. Y entonces él era soltero. Y él ya había puesto su corazoncito en una hermana de ahí de la congregación donde él dirigía los cantos. Obviamente con todas las características de la hermanita, ¿no? O sea, cristiana, santa, de su edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el pastor se da cuenta que él se quería casar con una congregante y el pastor quería que se casara con su hija. Entonces va y le dice, no, ya me enteré que estás interesada por fulana, pues te vas a casar con mi hija. Y él dijo, no, con su hija no, yo voy a casar con ella. Y dijo, bueno, si no te casas, aquí ya no puedes ser el director de la alabanza. Y se fue llorando el hermano quebrantado, habló con varios pastores de la ciudad. Y entonces al estar ahí platicando, un pastor le dice, ¿sabes qué, hermano? Dios me está mostrando que tú te vas a ir de misionero a Europa. Así, o sea, estoy hablando de un hermano que dirigía la alabanza en Guadalajara, y te vas a ir a Europa. Y él dijo, ¿a Europa? O sea, como que dijo, y entonces le dijeron, ¿crees en Dios, verdad? Sí, pues te vas a ir a Europa, man. Mire, a los 6 meses, porque él no tenía ni siquiera 10 pesos para el camión, a los 6 meses le llegó una ofrenda de Estados Unidos como de $100,000. Le dijeron, ¿qué más pretextos? O sea, órale, compra tu boleto de avión y vete. Se fue a una ciudad chiquita cerca de Madrid, España, y empezó él a dirigir cantos en las plazas públicas ahí en la ciudad donde él está, se llama Aranjuez. Y entonces la gente empezó a acercarse y le empezó a predicar. Ya no le digo más, hermanos. Acabo de preguntar por él ahora en el evento de pastores. Yo creo que él debe tener más o menos ahí en ese pueblo de España, debe tener más o menos ya como unos 20 años de pastor. ¿De dónde cree que le llegan congregantes? ¿O de dónde cree que le llegan gente para escuchar el evangelio? ¿De dónde cree? Ese pastor tiene, la mayoría de los jugadores del Real Madrid se congregan con él. ¿Sí sabe de quién le estoy hablando? De las antenas, porque allá se llaman antenas, no televisoras como aquí, se congregan con él. Pregunto, ¿Dios es fiel? Y ahora pregúntele, ¿no te quieres regresar a Guadalajara? Si le dijera, claro que sí, hermano. Pero, ¿por qué estoy dando este testimonio? Por lo que estamos viendo aquí con Abraham. Abraham, un hombre de 75 años, 5 años viviendo en una ciudad, y de ahí Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Les sigo enseñando acerca de este testimonio en Génesis 12, versículo 7, la parte B, en Génesis 12, versículo 7, la parte B, y versículo 8, la parte B también, verso 8, la parte B de Génesis 12. Aquí dicen o hablan o expresan que Abraham en cualquier lugar donde instalaba su carpa, acuérdense que antes vivían en tiendas de campaña. Entonces Abraham donde quiera que instalaba su carpa o tienda de campaña para quedarse a vivir allí, ¿qué hacía a un lado de esa carpa o campaña? Construía un altar. Un altar era un montículo o una elevación de tierra o piedras. Eso era un altar en el tiempo de Abraham. Y ahí Abraham dedicaba un tiempo para estar con Dios, sea para adorarle, sea para orar por él, para orar con él, sea para meditar en su palabra, para muchas cosas. Pero Abraham, a donde quiera que se cambiaba de dirección, porque así lo movía Dios, él siempre instalaba un altar. Si quiere solo anótelo. En Génesis 13, 17 y 18, Génesis 13, 17, 18, dice que después de instalarse en el encinar de Manré, que está en Hebrón, edificó otro altar. Y lo mismo dice en Génesis 22, 9 al 12, Génesis 22, 9 al 12, después que Dios le pidió a su hijo Isaac como holocausto para probarlo, dice aquí en estos textos que Abraham instaló un altar. Esto lo relaciono con ¿qué? Con el compañerismo, con la interacción, con la comunión que tenía con Dios. Eso es muy importante para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, primero le crea a Dios y después confíe en Él. Sigo enseñándole con el testimonio de Abraham. Abraham tenía fe y confianza en Dios, porque él se mantenía en comunicación constante con Él. Este es el medio
para que toda persona crea en Dios, crea en sus preceptos y se someta a ellos. Repito, Abraham tenía fe y confianza en Dios, porque él se mantenía en comunicación constante con él. Este es el medio para que toda persona primero crea en Dios, por ende crea en sus preceptos y por consecuencia se someta a ellos, y de ahí brote la fe y la confianza en Dios. Y no me puedo ir más para allá porque el tema se llama fe es acción. Pero Abraham, cuando tuvo que tomar decisiones radicales por su confianza en Dios, él las tomó. Porque él dice que no esperaba más que el galardón que venía de Dios. Es decir, Abraham fue, como cantamos aquí un canto y que está en la epístola de Pedro, Abraham fue en la tierra como un peregrino extranjero. Así fue la vida de Abraham. Y así es como debemos vivir tú y yo. Cuando tú y yo creemos en Dios, cuando tú y yo confiamos en Dios, no estamos ilusionados con posesiones materiales, mucho menos hacernos, si es la voluntad de Dios, pues órale. Pero fuera de ahí, no. Un cristiano, una cristiana con la fe de Abraham, lo único que quiere es agradar al Señor. Pero no se llena de posesiones, y mucho menos llena cuentas bancarias, y ahí está, pero como león enjaulado, guardando que no se vayan a robar su dinero, etcétera, etcétera. No. Un cristiano, una cristiana no dan esas cosas. Si tú eres un cristiano obediente, si yo soy cristiano obediente, igual mis hermanas preciosas, Dios te va a dar añadiduras, Dios te va a dar bendiciones, Dios te va a dar cosas que ni lo espera, ni lo sueña, nada. Y te va a llegar, así nomás, porque Dios así es. Pero no debe haber en nuestro corazón el amasar fortunas, el tener posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy adelantándome un poquito a lo de Abraham. Repito, no tengo aquí escrituras porque el tema se llama la fe es acción. ¿Ok? Pero ahora veamos el lado opuesto de la fe en Dios. Ahora veamos la fe pero en las cosas del mundo. La fe pero de acuerdo a nuestros razonamientos. Entro a esa parte. Ahora vamos a observar en las escrituras que los milagros, las provisiones, las enseñanzas de Dios no son suficientes para creer en Él. Repito, ahora vamos a observar en las escrituras que los milagros, las provisiones, las enseñanzas de Dios en las escrituras no son suficientes para creer en Él, por consecuencia obedecerlas. La razón, muchas personas no guardan, no conservan en su interior ni quién es Dios, ni sus atributos, menos sus mandamientos. No lo guardan. Hoy un pastor tuvo un accidente en su trabajo, se voló un dedo y se lo llevaron al Seguro Social de la ciudad donde él vive, porque fue aquí en México el accidente. Le pusieron el dedo, sí sabe que se hace eso, ¿verdad? Le injertaron pues, y él nos pidió oración para que esperar de Dios un milagro para que los tejidos, venas, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir. Y hace añales, alguien que venía aquí, un día me lo encontré, su servidor, no recuerdo qué, iba hacia el centro de esta población, y él iba entrando a urgencias del Seguro Social, y le dije, ¿qué es aquí? Y lo vi con el dedo así parchado. Dice, es que vengo a ver, porque yo me volé el dedo, y me lo injertaron, y me dijo el doctor que yo viniera hoy porque si no había alguna mejoría me iban a quitar el dedo porque se estaba poniendo negro ya. Y antes que entrara, la gloria es para Dios, por lo que voy a decir ahorita, antes que él entrara yo agarré su dedo y le dije, Padre, gracias porque en Cristo Jesús haces milagros, y yo espero de ti según tu voluntad, pero yo espero de ti un milagro. Ya no lo vi al cuate como a los 6 meses, un día me lo encontré en la calle y le dije, oye, ¿qué pasó con tu dedo? Me dijo, aquí está. No sé si me di a entender. Pero Dios, hermanos, cuando le creemos, desde luego, esperando en su soberana voluntad, Él hace maravillas, Él hace grandes cosas. A lo que quiero llegar sin que parezca crítica u otra cosa, o queja. Ese joven jamás regresó a la congregación. ¿Por qué no regresó? Porque él no tenía fe en Dios. ¿Me explico? Ahora que estuvimos con pastores, algunos me platicaban de su problemática que tienen en sus congregaciones, porque vinieron de muchas partes del mundo, y me decían, ¿y cómo es Ocotlán? Le dije, es lo mismo.
pero con otras cuestiones. Porque algunos me decían, es que del país que yo vengo aman el dinero, pero como no tienes idea, pastor. Dice, van a la congregación solo si no tienen un negocio, si no tienen un trabajo, y de vez en cuando van. Le dije, sí, en todos lados es lo mismo. Allá en tu país es el dinero. Aquí en México son otras cosas, pero es donde quiera es lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo todos esos comentarios? Por lo que le dije anteriormente. Ni milagros, ni provisiones, ni enseñanzas de Dios son suficientes para creer en Él. Por consecuencia, obedecerle. Le animo, si gusta acompañarme, al libro de Números capítulo 13, versos 1 al 3. Números capítulo 13, versos 1 al 3, y después versículos 25 al 33. 25 al 33, voy a leer la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía unos hombres a que exploren la tierra de Canaán. Fíjense bien, aquí sígame, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés los envió. Aquí está la fe. Donde desde el desierto de Parán, todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Verso 25. Después de explorar la tierra o de investigar la tierra, durante 40 días regresaron. Verso 26, a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaban Moisés, Aarón y todos los israelitas y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Verso 27, le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. ¿Qué quiere decir leche y miel? Fertilidad o mucha bendición o mucha prosperidad. Y le dicen, y estos son los frutos que produce. Verso 28, pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al Jordán viven los cananeos. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Verso 31, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Verso 32, y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella y todos los hombres que vivimos allá eran enormes. Verso 33, vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac, al lado de ellos. Nos sentíamos como langostas y así nos miraban ellos también. Sígame aquí, por favor. Las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, se lo dio a estos israelitas a través de Moisés. Las mismas. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde estaba enviando Dios a Abraham? ¿A dónde? ¿No a Canaán? Sí, ¿verdad? Y Abraham se fue, ¿verdad? Y esta gente le dijo lo mismo. Le dijo, por eso el Espíritu Santo me llevó aquí esta escritura, para empatar la enseñanza, como Abraham creyó y entró. Estos, a pesar de todos los milagros que Dios hizo antes de darles la promesa, no creyeron. Les sigo enseñando. Estos israelitas vieron u observaron grandes obras que Dios hizo a su favor. Por ejemplo, abrió el mar Rojo para que fueran libertados para siempre de Faraón y su gobierno. Eso lo puede usted leer en Éxodo 14, 21, 22, Éxodo 14, 21, 22. También ellos vieron cómo, sin que los israelitas usaran una sola arma, por decir así, una espada, ellos vieron que sin usar, ni siquiera pelearse contra Faraón y su ejército, Dios hizo pedazos en el mar a todo el ejército de Faraón. Si lo quiere leer después, eso está en Éxodo 14, 23 al 28. Éxodo 14, 23 al 28. Pero también los israelitas no solo lo vieron, comieron. ¿Por qué? Porque Dios le dio a los israelitas en el desierto comida de ángeles.
que se llamaba maná, pero también les dio codornices, pero también les dio agua, pero también les dio calzado y ropa que nunca envejecieron durante 40 años. Si quieres saber dónde dice, Éxodo 16, 13 y 14. Éxodo 16, 13 y 14. Ahí dice que Dios les dio codornices y maná. Pregunto, ¿hay aves en el desierto? ¿Usted ha ido a cazar codornices al desierto? No, hombre, ahí si acaso hay alacranes, pero codornices no hay. Bueno, ahí les dio codornices y maná. En Éxodo 15, 25, Éxodo 15, 25, Éxodo 17, 6, Éxodo 17, 6, Dios les dio agua en el desierto. ¿Hay agua en el desierto? ¿Quiere anotarlo también? En Deuteronomio 29, 5, Deuteronomio 29, 5, ahí dice que Dios hizo que su vestido y su calzado no se desgastara durante 40 años. Pregunto, ¿Dios hizo grandes milagros a estos israelitas? No, hombre, era para que a ciegas. Oigan, ya les di esa tierra, entren. No, pues vámonos para adentro. Así hubiera gente violenta, gigantes, etcétera, etcétera, y nosotros somos chaparros. Yo entro, porque Dios dijo, ¿me doy a entender? Vea, cuando no creemos en Dios, cuando no le creemos a Dios, no vamos a caminar, no vamos a poner en obra lo que Él dice, porque no le creemos. Por eso aquí les doy un consejo, mis amados. Aquí les doy un consejo. Invirtamos tiempo para reflexionar. Invirtamos tiempo para reflexionar, no solo en las Escrituras, sino también en los grandes favores que Dios ya nos ha dado. Repito, amados, les animo, invirtamos tiempo para reflexionar, no únicamente en las Escrituras, que ahí está la base de todo, para movernos en la voluntad de Dios, sino en todos los favores que Dios nos ha dado. ¿Dios nos ha dado favores? Mi hermanita Lulú nada más, bueno, también a mí. ¿A cuántos Dios nos ha sanado? Que ahí en el Seguro Social, en el Hospital Civil, en el ISSSTE nos han dicho, pues ya despídanse porque ya se va, ya no hay manera de sacarlo. Oigan, desde que nacimos, no sé qué edad tenga usted, yo sí sé qué edad tengo, pero desde que yo nací, nunca me faltó un pañal, un biberón, leche, una cama, y conforme fui creciendo, un plato de comida, agua, y bueno, dinero para la escuela, libros, transporte. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿A usted le ha faltado? En eso reflexionemos. En eso reflexionemos. Y entonces, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Le vamos a creer a Dios. Porque ¿quién cree que nos ha sostenido? Mi hermanita Lulú y no sé quiénes más en esta congregación, como su servidor, por muchos años nos dedicamos a las ventas. A mí me consta, mi hermana, los milagros que hacía como vendedora con ella. Y también conmigo, unos milagrazos impresionantes. Cantidades grandes de dinero que yo ganaba como vendedor. ¿Quién cree que me abría las puertas? ¿Quién cree que me daba la gracia en el mercado donde yo trabajaba para mis productos? ¿Quién cree que, no es el tema ni viene a colación, pero estoy diciendo esto para animarle. Reflexionemos en los grandes favores que Dios nos ha dado y desde luego en las Escrituras. Por eso Jesús les dijo ahí a los judíos en Juan 5:39, a los incrédulos les decía, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece, les decía a los judíos Jesús, que en ella está la vida eterna. Pero los judíos no, o al menos los israelitas a los que Jesús les predicó, no más, no. Les sigo enseñando sobre esto que les estoy mencionando en este momento. Cuando hay personas como estos israelitas que no creen, cuando hay personas como estos judíos que no creen, sígame por favor. La fe de esta gente, la fe de estos israelitas, únicamente los orienta o encamina de acuerdo a sus ideas que han brotado de sus conclusiones, que han obtenido de sus reflexiones
en sus experiencias o de otras personas que les han comunicado, o lo que recibe esta gente de su imaginación. ¿Y qué hace todo esto que le dije yo, que funciona en una persona no creyente? Pues que no creas, que nunca le creas a Dios. Te lo vuelvo a decir. Gente como estos israelitas, tristemente hay muchísimas, su fe los orienta o encamina de acuerdo a sus ideas que han brotado de conclusiones que han obtenido para reflexionar en sus experiencias. Ahí está la mamá incrédula, el papá incrédulo, se casa el hijito, le dice: a tu mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿o me equivoqué? Y dice la suegra, le dice al hombre: si se te pone al brinco, métele 2 cachetadas y así te obedece. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que hay tanta mujer golpeada? Al energúmedo no se le ocurre. Es la mamá cuervo que le dice: lo vas a agarrar a cachetadas y así te va a obedecer. A patadas si es posible. ¿Sabía usted que así hay? ¿De dónde pues? Es que el ser humano no le cree a Dios porque se deja llevar de sus experiencias o de experiencias de otros. Yo quiero decirte algo, varón, mujer que estás aquí, que nos estás escuchando por internet. Necesitamos entrarle con determinación a las Escrituras. De ahí brotará tu fe en Dios. Y de ahí brotará no solamente tu fe en Dios, sino en sus mandamientos. Y cuando empieces a caminar en sus mandamientos, empezarás a confiar en Dios. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. En todas las áreas de mi vida he sido probado. En todas. No solo en una, no solo en dos, no, en todas. Y cuando Dios me pide algo en un área de mi vida, no es que lo haga porque ya sé que Dios me va a dar. No. Lo hago porque amo a Dios, obedezco a Dios, amo a las personas, a mi prójimo. Pero no tarden que el Señor me bendiga. Porque te digo algo, a Dios nunca le vamos a ganar. Dile al que tienes a un lado: a Dios nunca le vas a ganar. Lo que Él te pida, dalo, hazlo, y Dios te va a bendecir. Te sigo enseñando. Aquí yo quiero que nos demos cuenta, por lo que ya escuchamos del testimonio de Abraham, por lo que ya escuchamos de estos israelitas, aunque te voy a seguir enseñando más de ellos, que la fe es operativa o ejecutora, o que actúa y tiene sus efectos. Esto quiero, por favor, si estás de acuerdo conmigo, que lo guardes en tu corazón. Que la fe es ¿qué? Operativa o ejecutora, o que actúa y tiene sus efectos. Pero cuando solo oímos los dichos de la boca de Dios, como estos israelitas, pero no hacemos o llevamos a la práctica la mínima parte que nos corresponde hacer, es decir, reflexionar en las Escrituras y otras cosas más, tener un corazón dócil, humilde, etcétera, etcétera. Cuando no llevamos a la práctica la mínima parte que nos corresponde hacer, estamos igual que la mayoría de estos israelitas de Números 13. ¿Por qué? Porque Dios les dijo ahí en el versículo 1, en la parte B del versículo 1 de Números 13, Dios les dijo: yo les voy a dar Canaán. ¿Qué dijo Dios? Yo les voy a dar. ¿Qué no Pablo dijo? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha oído? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Bueno, Dios les dijo a ellos. Números 13:1, parte B, yo les voy a dar Canaán. Y ellos, después que inspeccionaron, no todo, pero parte de esa nación, porque era muy grande Canaán, y que ellos vieron lo fértil o la fecundidad o lo productiva que eran las tierras o el campo ahí en Canaán, dijeron en el verso 32, la parte B de Números 13, dijeron en Números 13:32, la parte B, dijeron: la tierra que fuimos a explorar o a inspeccionar mata a la gente que vive en ella.
¿Qué estaban diciendo estos israelitas con estas expresiones? Estaban diciendo, Canaán no produce el suficiente alimento para que vivamos allí. No, ¿para qué vamos? Nos vamos a morir de hambre. ¿Que no es una incongruencia que ellos traían pruebas? En la Reina Valera dice que traían un racimo de uvas y que lo traían en un palo. ¿Tenemos idea de qué tamaño era el racimo de uvas? ¿Han cargado algún racimo de uvas, mis amados? ¿De qué tamaño es? ¿Pesará qué? ¿1 kilo? ¿800 gramos? Bueno, ¿de qué tamaño eran las uvotas, por decirlo así? Que los judíos lo traían en un palo. Y ni así se convencieron de que a donde Dios les estaba enviando era una tierra, muy fecunda o muy fértil o muy productiva. Entonces ellos dijeron esto. Cuando de nuestros labios y sobre todo de nuestro corazón, nuestra mente, hay este tipo de argumentos, ¡ay, qué difícil es creerle a Dios! He ahí la necesidad de renovar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Pero además, estos israelitas dijeron los cananeos que eran más fuertes que ellos. Eso lo puedes leer si gusta nuevamente en los versículos 28, 29, 31 al 33. Esta gente que decía que los cananeos eran más fuertes que ellos, fueron los que vieron cómo Dios destruyó al ejército egipcio, que ya le di el dato. Pero por si faltara poco, Dios les prometió en Éxodo 33:2, Dios le prometió en Éxodo 33:2 que Él iba a echar de Canaán o iba a sacar de Canaán a los cananeos. Ahí lo puedes leer en Éxodo 33:2. Cuando no reflexionamos, cuando no renovamos los pensamientos, cuando no meditamos en las Escrituras, estamos al mismo nivel de estos israelitas. Dios no es nuestro Dios, nada más como dicen por ahí, de los dientes para afuera, es Dios. Pero Dios no es nuestro Dios. Cantamos esa de, ¿cómo se llama ese canto? El que dice que el Señor es mi bandera y que yo me gozaré en sus victorias. No, se me va ahorita la letra de ese canto, ¿no? Lo cantamos muy seguido en este lugar. Entonces, ¿en qué se convierte cuando yo no le creo en Dios? Simplemente en un canto festivo que hasta danzamos. Solo saltamos, ¿no? Perdemos ahí 2-3 kilos, está bien, pero hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque realmente no le hemos creído a Dios. Le digo la siguiente verdad. Así como Dios dio ordenanzas y promesas a Abraham y a los israelitas en Números 13, así Dios nos da a usted y a su servidor ordenanzas y promesas. Por ejemplo, para lo más importante de su vida y la mía, ser libres de nuestra condición caída o pecaminosa. Repito, así como Dios dio ordenanzas y promesas a Abraham y a los israelitas de Números 13, así Dios nos da a usted y a su servidor ordenanzas y promesas para ser libres de nuestra condición caída o pecaminosa. Pero si no hacemos nuestra parte, si usted ha venido los domingos, lo que el Señor nos está predicando los domingos, la serie se llama Buenas Nuevas, porque solo nos está dando buenas noticias, ¿sí o no? Y una de las grandes noticias para un ser humano es que Cristo ya pagó todas sus deudas. Es que Cristo ya no le permite seguir prisionero de sus pecados. Es que por el Cristo muerto y resucitado, su vida y la mía cambia, nuestro carácter cambia, nuestra conducta cambia. Pero, si nosotros no ponemos esa mínima parte, ¿de qué? De pasar tiempo ahí, de meditar ahí, de estar con esas enseñanzas, lo único que sucede con usted y conmigo es que únicamente somos movidos en nuestros afectos, nada más. Somos movidos en nuestros afectos al escuchar el precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesús para que usted y yo fuésemos perdonados, salvados y llenos de muchísima bendición. ¿En qué queda? En algo afectivo.
Ay, pastor, me gocé con esa predicación, me dijeron un día. Señales, yo prediqué 5 enseñanzas acerca de la eternidad, se llama, la eternidad. Me acuerdo que la primera se llama El vuelo, eso lo prediqué hace como 20 años en esta congregación. Se llama El vuelo. Y después se siguieron otras. No, yo veía a los que venían en ese entonces, porque ya casi no viene ninguno de ellos. Yo veía que casi hasta danzaban ahí después que terminaba de predicar. Le decía, ¿estás contenta, hermana? Claro, mire a dónde voy a ir a vivir. Y yo le decía, ¿y ya se ganó el boleto? Como que le bajaba yo ahí el gozo. No, toda enseñanza, toda proclamación del Evangelio, toda conferencia, predicación, donde Dios nos esté hablando, ahí, claro, respeto a su voluntad, es necesario que estemos meditando en ella para que de allí que brote la fe en Dios. La fe nos hace andar en todo lo que Dios nos diga, mande o prometa, es la que nos hace andar, créanmelo, no hay otra cosa. Y sobre todo en el carácter, ahí nos hace andar. No es mi tema, sino hablaba de eso, no, simplemente que la fe nos mueve, porque la fe es acción. Y casi cerrando, termino con este testimonio de Lidia para cerrar esto que le dije anteriormente, que cuando escuchamos de la salvación de Dios en Cristo Jesús y que es por fe y por gracia, y cuando no es nada emocional, cuando es real la percepción, la aceptación de lo que dice Dios, Dios hace cosas tremendas. Regreso nuevamente a Hechos 16, 13 al 15, Reina Valera 60, Hechos 16, versículos 13 al versículo 15, Reina Valera 60, y dice aquí Lucas, él fue el que escribió esta carta, dice, y un día de reposo, entiéndase sábado, dice Lucas, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, es decir, donde se reunían a orar. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido, porque en ese día se reunían en esa parte o en ese lugar únicamente mujeres. Y dice el verso 14, ahí síganme por favor, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, le hablo un poquito de esta mujer. Lidia era una empresaria. Lidia era una empresaria. No sé cuántos empresarios vengan a esta congregación o me escuchen por internet. Pero Lidia era una empresaria. Ella vendía tejidos teñidos de púrpura. Eso vendía. Ella no era de Filipos. Aquí en Hechos 16 estaban en Filipos. Lidia viajaba de Tiatira muchos kilómetros para llegar a Filipos. Eso habla de qué? De una mujer temerosa de Dios. De una mujer que quería de Dios. De una empresaria que quería de Dios. Sí, le iba muy bien con sus tejidos púrpura, pero ella no tenía su primer lugar en su negocio, su dinero, no, su primer lugar era Dios. Entonces, le sigo enseñando. Dice aquí que Lidia, que vendía tejidos de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice enseguida que adoraba a Dios. Esta expresión, adoraba a Dios, lo que significa era una mujer temerosa de Dios, era una mujer temerosa de Dios. Pero sígame por favor, lo que sigue diciendo aquí, dice, estaba oyendo. Oyendo es escuchando con interés lo que enseñaba el apóstol. Escuchando con interés lo que enseñaba el apóstol. Dice en el mismo verso 14, y el Señor, o sea, Dios, que dice, abrió. Abrió quiere decir destapar o entreabrir, destapar o entreabrir. ¿Qué le destapó a Lidia? El corazón, que aquí significa voluntad. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Y Él sabe si su servidor o quienes estemos aquí en el auditorio o escuchándonos por internet, Él sabe si nosotros estamos interesados en lo que Dios nos está hablando en esta conferencia. ¿Y qué hace Dios cuando ve a un varón o una mujer interesado? Le abre, le apertura. ¿Qué? La voluntad, porque ahí es donde decidimos, en la voluntad, ahí está nuestro querer. Les sigo enseñando, y dice aquí que le abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese, estar
habla de una condición para que estuviese, es decir, habla de una condición. ¿Cuál es esta condición? Estuviese ¿qué? Atenta. Aquí la palabra atenta quiere decir para que prestara atención, o diera oído a lo que Pablo estaba enseñando, o diera oído a lo que Pablo estaba enseñando. Le explico más. Con la gracia de Dios o con la ayuda de Dios, Lidia se dio cuenta de su necesidad que tenía de nuestro Señor Jesucristo, tanto de su persona, tanto de su obra, como de su enseñanza, porque Lidia no era cristiana. Ella era prosélita de los judíos o de la religión judía. Ahí no habían salvos, por la ley nadie se salvaba. Entonces, cuando estaba ahí atenta, interesada en lo que enseñaba el apóstol, vino Dios y le aperturó, le abrió la voluntad. Eso solo Dios lo hace, nadie más. Pablo decía que él oraba para que los ojos del entendimiento de los éfesos estuvieran prestos a lo que Dios quería. Ojos del entendimiento en el sentido espiritual. Por eso su servidor en algunas ocasiones, en los tiempos de cantos y a veces de oración, les dice: pídale a Dios que le abra los ojos del entendimiento. Pídale a Dios que en este momento venga a su vida y dígale: Señor, por favor, quiero verte, quiero ver tu escritura. Créame, todo lo que es el cristianismo es espiritual, es espíritu. Jesús dijo: mis palabras son ¿qué? Verdad y son espíritu. El cristianismo no es algo racional, el cristianismo no es algo natural, el cristianismo no es algo humano, no, es espíritu. Y el único que apertura el corazón para que se nos abra el entendimiento, para que entre la palabra de Dios, para que opere la palabra de Dios, lo que nos estén predicando. Esa es obra de Dios. Pero tiene que haber esta condición que hubo en Lidia. ¿Qué es lo que hizo Lidia? ¿Qué es lo que hizo que Lidia pusiera tanta atención en el mensaje de Pablo? Diga, su fe. La fe mueve. La fe es operativa. La fe es acción. Es ahí la importancia de echar mano de esta virtud que Dios se la dejó a usted y Dios me la dejó a mí, porque lo único que nos pide Dios a usted y a mí es fe. Eso dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe tiene que darla a usted y su servidor, y ese tiene es de manera voluntaria. Entonces, Lidia pues le abre el corazón o la voluntad del Señor a ella, y entonces en ese momento Lidia es hasta que se dio cuenta, en ese momento, cuando hizo Dios esa obra en el corazón de Lidia, se dio cuenta de que ella necesitaba de Jesús. Ella requería de la persona de Cristo, requería de la obra de Cristo, es decir, de su muerte, resurrección, requería de la doctrina de Cristo, todos los mandamientos de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió con Lidia? Recibió al Señor. ¿Cómo cree que nací de nuevo yo? Y todos los que estamos aquí, los nacidos de nuevo, así fue. Nadie nace de nuevo si no es así como le sucedió a Lidia. La misma experiencia de Lidia lo tenemos todo. ¿Y qué dice finalmente en el versículo 15? Dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vea la secuencia. Lidia nace de nuevo y después se bautiza. Y hay personas que vienen con servidor y me dicen: pastor, yo vengo aquí porque mi único interés es que me bautice en agua. Le digo: pues no te voy a bautizar. Lee Hechos 8 para que te des cuenta por qué yo no te voy a bautizar en agua. En Hechos 8, Felipe le dice al eunuco, porque el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y le dijo Felipe el eunuco: ¿crees en el Señor Jesucristo? Y dijo: creo. Ah, pues te bautizo. Primero hay que nacer de nuevo. Después viene el bautismo en agua. La evidencia de que realmente una mujer es cristiana, que un hombre es cristiano, es que se vuelve generoso. Se vuelve generoso.
Ay, pastor, pero si yo solo tengo 2 tacos de frijoles, pues así eres generoso. Tú te comes el taco de frijol y el otro taco se lo invitas a otro que tiene hambre. ¿Me doy a entender? Porque hay quienes dicen, voy a ser generoso hasta que tenga dinero. No, pues entonces nunca vas a ser. El que es fiel en lo poco, ¿qué? En lo mucho te va a poner. No es así de que hasta que llegue, no. Entonces, Lidia nace de nuevo, se bautiza y después da frutos como hija de Dios. Termino. La fe, independientemente a donde la dirijamos, repito, la fe, independientemente a donde la dirijamos, sea a Dios y sus mandamientos, o a nuestros razonamientos o ideas, o de otros, siempre nos va a llevar a tomar una decisión. Repito lo último, siempre nos va a llevar a tomar una decisión. Y para darme a entender, se lo digo así. ¿Qué decisiones tomamos usted y yo este día, por ejemplo, en nuestra conducta? ¿Qué decisiones tomamos hoy, en este día, en nuestra conducta? Le ayudo. Las decisiones que hayamos tomado, su fe y la mía intervino en cada una de ellas. ¿O me equivoqué? Lo que usted decidió en su comportamiento hoy, como yo, ¿quién lo decidió? Diga, mi fe. Mi fe. Con eso le demuestro que la fe es acción, que la fe nos mueve, que la fe hace con usted y conmigo lo que quiere. Así, pocas palabras. Pero no sé cuántos, espero que todos aquí y quienes nos escuchan, hemos decidido que la fe nos mueva a Dios y a lo que Dios pida. Créame, es una bendición la fe. Pero necesitamos encauzarla. ¿Hacia dónde? Hacia Dios y su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque en tu gran amor y más virtudes tuyas como la paciencia, Señor, nos enseñas y nos enseñas y nos enseñas. Porque lo único que tú quieres de nosotros es nuestro bien. Y hoy nos has mostrado claramente con las Escrituras que la fe nos mueve, que la fe hace obra, que la fe es ejecutora, es actuante, y que dependiendo de dónde tengamos la fe, es lo que vamos a hacer. Siempre, siempre. Así es que, Señor, por favor, ayúdanos a comprender esta verdad. Y quienes decidamos creer en ti, Padre, aceptar tus mandamientos, aceptar tus promesas, ayúdanos más, así como a Lidia, Señor. Así, ábrenos el corazón, Señor. Ábrenos el entendimiento, Padre, para que sigamos lo que tú dices, para que tú seas en primer lugar el objeto de nuestra fe y después todo lo que tú preceptúas, Señor. Que eso será para nuestra bendición, que es lo que buscas y siempre buscarás, solamente bendecirnos. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que tenga bonita noche. Dios le bendiga. Qué gusto haberle podido servir esta vez.